A todos los que se han unido nos alegra mucho tenerlos con nosotros y les damos la bienvenida a esta sesión sobre gestión de casos. Cómo las organizaciones pueden orquestar mejor procesos complejos de extremo a extremo. Soy Godfrey Jordan. Seré su anfitrión en esta breve sesión y agradecemos mucho a Martin Barrett que nos acompaña hoy para profundizar en el tema. Martin es Senior Solution Engineer Manager en UiPath, así que bienvenido también, Martin. Lo que Martin hará hoy se divide básicamente en 3 secciones. Primero veremos la gestión de casos y dónde se aplica. Luego veremos cómo funciona, con una demostración de extremo a extremo. Y finalmente hablaremos de cómo desbloquear valor para escalar, algo que estoy seguro de que es clave para todos los presentes. Antes de ceder la palabra a Martin, solo un par de avisos. En primer lugar, si tienen preguntas, les pido que las pongan en el Q&A en la parte inferior, e intentaremos responder tantas como podamos al final de la sección. También tengo una breve encuesta que lanzaré justo cuando le dé paso a Martin, y agradecería mucho que la completaran tantos de ustedes como sea posible. Queremos que esto sea una interacción bidireccional y recibir sus comentarios sobre el tema, porque creo que nos resultará muy útil a medida que avancemos y, con suerte, organicemos más sesiones como esta. Voy a lanzar la encuesta y le cedo la palabra a Martin. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí hoy hablando de gestión de casos. Bien, empecemos. Mientras preparaba esto, mi hija pequeña acaba de empezar a jugar rugby. Bueno, tag rugby. Y al pensar en el webinar de esta semana, no pude evitar pensar que la gestión de casos es en realidad un deporte de equipo, algo parecido al rugby. Con esto quiero decir que recibes un caso, y el caso es como la pelota de rugby. Ese caso debería pasarse de forma fluida y elegante de un miembro del equipo a otro, y en ese camino ideal debería progresar y avanzar, pero a veces no funciona así. Hay retrabajo. El caso debería pasar de una persona a otra, pero a veces se intercepta y tiene que volver al inicio. Y como en el rugby, a veces hay que pasar hacia atrás para poder avanzar. Así que el caso se mueve a veces de lado, a veces no sigue el plan y vuelve a empezar. Pero al final se consigue el ensayo. El caso se pasa, avanza y finalmente se cierra para cruzar la línea. Realmente es un deporte de equipo, porque no solo se pasa entre miembros de un mismo equipo o departamento, tiene que cruzar departamentos y entrar también en diferentes sistemas. Lo que se mantiene es esa pelota, ese caso, que progresa constantemente e intenta avanzar hasta llegar al cierre. Esa es la realidad de la gestión de casos, y por eso UiPath ha creado la solución de gestión de casos. ¿Cómo podemos definirla? La gestión de casos permite la orquestación impulsada por agentes de procesos de negocio complejos y dinámicos, gobernados de forma segura y auditables a escala. Estos 2 últimos puntos son clave cuando pensamos en procesos complejos. En resumen, se trata del movimiento imaginable, no estructurado y no lineal de casos, como reclamaciones de seguros o de salud. No sigue el flujo lineal predecible que nos gusta y al que estamos acostumbrados desde una perspectiva de software. Es desordenado, igual que la pantalla que estamos viendo aquí. Este es un ejemplo del mundo real. Estamos viendo una reclamación que, en teoría, debería pasar por todo el proceso. Pero vemos que hay distintas etapas. Tienes un proveedor y una aseguradora, y dentro de cada una de esas etapas ocurren tareas. A veces, como vemos aquí, la reclamación entra, se transfiere, pero algunas comprobaciones fallan. Entonces vuelve en bucle, como acabamos de ver, y hay que retrabajarla hasta obtener la información necesaria para avanzar. Aquí vemos un ejemplo. Entran los beneficios, se deniega la reclamación, vuelve al paciente. El paciente inicia sesión en un portal, presenta una apelación y esa apelación pasa por un proceso en el que se consultan sistemas de registro y diversos sistemas. Debe revisarse con intervención humana, por expertos en la materia. Finalmente vuelve al paciente y se completa el proceso de pago. Esta es la realidad de un encaje perfecto para la gestión de casos. Hay diferentes etapas, pero el caso se abre camino por cada una de ellas y según la información, las comprobaciones y las condiciones, pasa entre distintas tareas dentro de esas etapas hasta completarse. Y luego volvemos a empezar. Es un proceso increíblemente complejo, fragmentado y no estructurado. Y como decía, por eso UiPath ha lanzado la gestión de casos dentro de Maestro. La gestión de casos, con esas distintas etapas que vimos, es lo que aparece en la pantalla. Esta es la solución que funciona en segundo plano. Por ejemplo, aquí hay 5 etapas y como vimos antes, hay tareas listadas que funcionan en función de condiciones.
La gestión de casos ayuda a gestionar trabajo complejo y no lineal, y algo muy importante, reúne personas, sistemas y automatizaciones. Puede que lo gestiones de forma sistemática, pero la automatización para acelerar el servicio forma parte del proceso. Todos estos elementos funcionan juntos. Y lo importante es el control del proceso, la gobernanza y los SLA mientras avanza, porque todos gestionamos casos, pero esos casos tienen KPI o SLA que deben cumplirse. Dentro de la gestión de casos de UiPath, puedes hacer seguimiento de las etapas y de esos SLA de rendimiento. Como resultado obtienes resoluciones más rápidas, menos errores y transparencia en flujos de trabajo críticos para el negocio. Eso es lo que ocurre sistemáticamente entre bastidores. Pero desde la perspectiva del usuario de negocio, si entro a gestionar mis casos y abro mi portátil, necesito un único portal, un solo lugar donde tener toda la información y actuar sobre ella. Aquí es donde entran las Process Apps. Process Apps es la interfaz de usuario de negocio, el punto de acceso donde pueden gestionar sus actividades diarias para trabajar con estos casos. Todo funciona en tiempo real. Por ejemplo, en pantalla vemos que alguien ha entrado en un caso individual y dentro de ese caso puede ver todos los documentos o fuentes de datos del caso. Pólizas, imágenes del incidente, reclamaciones históricas. También puede ver en los detalles del reclamante qué ha ocurrido hasta ahora. Estas podrían ser las automatizaciones y la gestión de casos que muestran dónde estamos en el ciclo del caso. Toda la información está contenida en un solo lugar. Un espacio de trabajo unificado reúne a todos los agentes y procesos. Así se pueden supervisar los KPI en este espacio para los usuarios de negocio y mantener el control. Así es como la gestión de casos transforma y permite tomar el control del negocio. La gestión de casos está detrás de escena, reuniendo sistemáticamente actividades y tareas. Encima ponemos la interfaz de usuario de negocio para que se pueda gestionar todo en un único espacio de trabajo. Ese espacio de trabajo y la interfaz para Process Apps pueden desarrollarse de una o dos maneras. Process Apps listas para usar, construidas sobre la gestión de casos, ideales para acelerar el valor y ofrecer una experiencia coherente. O con autonomía completa para crear con bytecode sobre el SDK de iPaaS, obteniendo endpoints y personalizando la interfaz según las necesidades del negocio y de los usuarios. De nuevo, un espacio sencillo con datos en tiempo real a medida que el caso avanza. Tienen por tanto autonomía para decidir cómo debe funcionar esa UI para la organización. Gracias, Martín. Ha sido una visión general muy interesante del tema. Sería estupendo que nos mostraras cómo funciona y quizá también una demo. Sí, absolutamente. Esa es la teoría. Ahora entraremos en una demo para ver cómo todo esto cobra vida en una aplicación funcional. En esta demo veremos gestión de reclamaciones para una compañía de seguros médicos. Está en gestión de casos. Voy a reproducirla y la iremos comentando. Lo que vemos aquí es el proceso de gestión de casos de la compañía. Voy a asumir el rol de gestor de casos. Vemos este panel, este espacio de trabajo central del que hablamos antes. Podemos ver la lista de todos los casos asignados a mí y los que requieren una acción hoy. También podemos ver el estado y la prioridad. Cuando abro el portátil por la mañana, puedo ver qué se me ha asignado y empezar a trabajar en esos casos según su prioridad. Aquí entraremos en un caso. Obtendremos los detalles del caso. Se trata de una persona llamada Christopher Lee. Lamentablemente, Christopher necesita atención y apoyo con su asistencia sanitaria. Aquí vemos el caso. Podemos ver la barra de estado en la parte superior, lo que ha ocurrido hasta ahora, el importe de la reclamación y el historial. Pero a veces las cosas no salen según lo previsto, como vimos en el vídeo de rugby. Él debía cargar sus documentos en el portal, pero los envió por correo electrónico. Así que los tomé y los subí al portal. Al cargar esos documentos, aunque él se salió del proceso previsto, se desencadenó el proceso en segundo plano. Aquí entramos en la gestión de casos. Puede que se vea un poco pequeño en sus pantallas, pero al subir los documentos se inició y activó el proceso. Lo que ha ocurrido es que el caso ha comenzado. Tenemos cada una de las etapas y vemos que empieza la nueva etapa de gestión de reclamación. Podemos ver el progreso. Una de las tareas que se ha iniciado es la evaluación del umbral de lesión. Esto proviene de los documentos que envió Christopher. Si bajamos una capa, esa tarea es un proceso de maestro. Ese proceso de maestro contiene automatizaciones como IXP. IXP analiza ahora los documentos que Christopher me envió por correo. Luego ha configurado e iniciado dos agentes en paralelo. Tenemos Agent Builder de UiPath, encargado de tomar, resumir y analizar la documentación.
También tenemos un agente Procode de terceros, LangChain, que analiza las imágenes del segundo documento enviado. Aquí tenemos procesamiento en paralelo. Antes un gestor de casos tendría que pasar por varios sistemas, abrir correos, procesarlos e introducir detalles. Ahora dos agentes procesan en paralelo y alimentan esta tarea de evaluación de lesiones. Después el caso pasa por la evaluación y se actualizan varios sistemas mediante automatizaciones de UiPath para completar la tarea. La evaluación del umbral de lesión ya está completa y vemos una marca verde. Eso indica que esta etapa de la evaluación ha avanzado. Los criterios de salida hacen que ahora se inicie la siguiente parte del proceso para la reclamación de Christopher. El proceso empieza a avanzar. Saltaremos al punto en el que incorporamos al humano en el ciclo y a los expertos que necesitamos para revisar y aprobar. Hemos avanzado hasta la segunda etapa de gestión de lesiones. Es el plan de acción, el plan estratégico que debe ejecutarse. En la parte inferior vemos que hay una decisión interna pendiente de revisión. Esto pedirá al gestor de casos que revise la información y la evaluación realizada y que apruebe la reclamación. Haremos clic ahí y entraremos en el elemento de aprobación. Aquí estamos. Como ven, el estado superior ha avanzado y ahora estamos en la evaluación. Tenemos toda la información de las tareas anteriores. Podemos ver el riesgo y el plan de acción estratégico, el plan de regreso al trabajo y los factores que impulsan estos riesgos médicos. Tenemos los documentos e imágenes que fueron enviados y cargados. Esto es importante porque obtenemos la información de origen para justificar o alimentar la aprobación. Además, contamos con un agente conversacional que ayuda. Tenemos este índice agregado de exposición. Si no estuviera seguro de los umbrales y su significado, podría usar un agente conversacional para preguntar cómo interpretar esta calificación de exposición del 35%. No necesito salir ni preguntar a colegas. El agente tiene contexto sobre lo que esto significa dentro de la organización. Puedo usarlo como retroalimentación o como punto de contraste para decidir si es correcto aprobar. Estoy conforme, puedo aprobar la reclamación. Christopher está contento. Su reclamación se aprueba, recibe la atención médica que necesita y, como en el juego de rugby, volvemos a empezar con el siguiente caso. Como recapitulación, vimos cómo empezó la reclamación de Christopher. Comenzó en un portal, pero luego salió del proceso y envió documentos por correo electrónico. Ese correo activó la reclamación. Lo que normalmente tardaría días ocurrió en minutos para procesar su reclamación. Todo en un único espacio de trabajo funcionando detrás de escena y utilizando personas, sistemas y agentes. El gran cambio frente al proceso actual es que en lugar de que los gestores se ahoguen en docenas de sistemas, persigan manualmente información y copien datos entre herramientas, Maestro orquestó todas estas actividades detrás de escena, usando agentes para analizar documentos médicos y agentes conversacionales para ayudar a entender y aprobar la reclamación. Así el equipo deja de ser procesador de datos y se convierte en tomador de decisiones. La IA detrás del caso puede encargarse del trabajo rutinario, desde la lectura de documentos hasta la extracción, y el equipo participa cuando se requiere su criterio. Conclusiones. Reclamaciones que antes tardaban semanas ahora pueden tardar horas. Los clientes reciben respuestas más rápidas y el equipo se centra en casos complejos que necesitan su experiencia. Todo el proceso se adaptaba en tiempo real, sin importar lo que surgiera durante las etapas de procesamiento. Gracias, Martin. Fue fascinante ver la demo. Fue en el contexto de seguros, pero supongo que los mismos principios se aplican a muchas otras industrias y circunstancias. Sí, si miramos los casos de uso adecuados, la gestión de casos suele asociarse con banca, finanzas y seguros, porque encaja muy bien con esa historia. Pero el mejor encaje es un proceso con transacciones o elementos individuales que pueden definirse como casos y que pasan por varias etapas. Es no lineal, no estructurado, va y vuelve, y hay muchas personas, procesos y sistemas de por medio. Si usamos esa premisa como caso de uso ideal para la gestión de casos, vemos que encaja en múltiples industrias y líneas de negocio. Por ejemplo, en Regosos Unchases podemos mirar el proceso de incorporación y salida. Pasan por la incorporación, reciben una oferta, la rechazan o cambia su fecha de inicio. Hay múltiples interacciones entre reclutamiento, managers y procesos de Regosos Unchases. Así que hay líneas de negocio para otros casos de uso. Si piensan en el sector público, un ámbito en el que hemos trabajado antes, pueden ver ciudadanos y sistemas como casos. Podría ser entrada desde fuerzas policiales, gestión o informes de delitos. Hay un proceso sistemático que va y viene.
Y en salud, como dijimos, dimos la perspectiva del seguro médico. Pero si miramos los casos reales de pacientes en hospitales, tampoco es siempre directo y puede abarcar varios departamentos. Es un proceso muy no estructurado y no lineal. Hace poco trabajé en un caso para un fabricante. Era para órdenes de trabajo. En una línea de producción, si una máquina se rompe, hay que crear una orden de trabajo y decir, esto necesita reparación, esta es la ubicación, estos son los detalles y esto es lo necesario para arreglarlo. Algo así tiene enormes efectos de capital, porque si algo se detiene puede significar pérdida de negocio, ingresos o clientes. Por eso es urgente. La orden debe crearse, aprobarse, involucrar al personal y conseguir las piezas. Hay muchas variables. La gestión de órdenes de trabajo también funciona desde una perspectiva de fabricación. Hay muchos casos de uso. Los listados aquí no son todos. Como ejemplo, pueden mirar estos. Para concluir por qué las organizaciones elegirían un marco o solución estructural para gestionar casos, diría que hay 3 ideas principales. La primera es que la velocidad gana. Las resoluciones más rápidas tienen múltiples efectos. Aumentan el CSI del cliente, lo que significa retención, renovaciones protegidas, etc. Captar nuevos clientes es mucho más caro y requiere más tiempo que retenerlos. Mantener la satisfacción del cliente es clave. Además, una resolución más rápida es mejor para el negocio y para sus resultados. Como en el ejemplo de la orden de trabajo, donde podía haber coste para la empresa. También hay ventajas competitivas. Volvemos siempre a esos 2 principios. La velocidad gana en gestión de casos. Recientemente un informe de McKinsey habló del trabajo y de cómo hasta el 60% del tiempo puede emplearse o gastarse para completar tareas. La gente busca información y habla con otros para poder llegar a conclusiones y decisiones que hagan avanzar su trabajo. Aquí podemos detener esa pérdida de productividad en la organización, especialmente cuando todos hablan de eficiencia y optimización mediante IA. Es un caso de uso perfecto para reducir ese esfuerzo y aportar la experiencia cuando se necesita. Con eso das a los equipos una única fuente de verdad para que se centren en resolver y no en buscar. Y finalmente escalar lo que creían inescalable. Esto vuelve a la escala. Escalar el negocio conforme crece orgánicamente sin presionar al equipo, sobre todo si el equipo no crece. Más importante aún, tienes escala gobernada. Como dijimos al inicio, todo esto es auditable y gobernado. De modo que a medida que la escala crece, mantienes esa estructura desde la perspectiva de seguridad. Y sobre todo no pones presión adicional sobre el equipo conforme aumentan los casos. Tenemos velocidad mediante orquestación. Podemos detener la pérdida de productividad con automatizaciones agénticas. Y podemos escalar de forma gobernada y permitir el crecimiento. Gracias, Martín. Sincronización perfecta. Nos quedan 3 o 4 minutos. Dije que compartiría los resultados de la encuesta y lo estoy haciendo ahora. Mientras lo revisas, Martín, tenemos una pregunta en el Q&A. Alguien pregunta cuándo estará disponible. Está disponible ahora, está en GA, fue previsualizado y estará en GA nuestra próxima versión. Así que a partir de este mes, pero disponible ahora en vista previa pública. La encuesta. Veo que el 63% indica para gestión de casos cómo gestionan actualmente sus casos de extremo a extremo. El 20% dice que es totalmente manual. Es el escenario que dimos al inicio, con muchas permutaciones y gran complejidad. El 63% está parcialmente automatizado, lo cual es excelente. Si está parcialmente automatizado, podemos mirar qué partes no lo están y ver dónde pueden entrar automatizaciones para optimizar y aportar dirección y gobernanza. Así pueden introducirse bolsas de automatización. Interesante también que el 9% dice tener un sistema dedicado completo de gestión de casos, y el 9% no hace seguimiento formal de los casos. Eso implica riesgos de casos no rastreados, riesgos de tiempo, de orden y de muchas áreas. Ahora pueden construir gestión de casos, iniciar el proceso, definir etapas y avanzar. Muy interesante. La gestión dedicada, que es fantástica, probablemente aún necesita entradas de datos. Todavía puede requerir trabajo para obtener los datos, introducirlos y analizarlos antes de cargarlos. Es interesante ver ese parcialmente automatizado y el 9% con un sistema completamente automatizado. Bajo un poco. Creo que tenemos un par de minutos más. En la pregunta 2, el mayor reto son los pasos manuales y las ineficiencias con 44%. Y justo debajo está la visibilidad.
La visibilidad es interesante porque es como poner una radiografía sobre el proceso. Si no puedes radiografiarlo, no ves qué falla, qué puede optimizarse o dónde enfocarte para obtener un 8% más de velocidad o eficiencia. La visibilidad es ese problema central y fundacional. Una vez que la tienes, puedes desbloquear y redefinir partes del proceso para ayudar a la gestión de casos o a que los casos avancen. Con los pasos manuales, sería interesante ver dónde se consume el tiempo y dónde está la pérdida de productividad. Si existe, ¿qué podemos automatizar? Así obtenemos victorias rápidas. No siempre tiene que ser un gran lanzamiento. Podemos poner quick wins en marcha, demostrar beneficio y luego pensar estratégicamente cómo avanzar durante el año para obtener visibilidad completa de extremo a extremo en la gestión de casos. Gracias, Martín. Tenemos un par de preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Intentemos hacerlas muy rápido. Alguien pregunta si hay IA en sus agentes de gestión de casos. Otra persona pregunta si UiPath Maestro es una solución BPM o más bien una solución agéntica. Sí, la IA. Tomaré esa porque estamos justos de tiempo. La gestión de casos es la estructura y el marco de gestión, y lo que la sustenta son agentes que están por debajo, utilizando LLMs que puedes elegir o incluso traer tú mismo para aprovecharlos. Todo esto está dentro de la capa de confianza de IA. Por tanto, tienes gobernanza alrededor. Eso es lo que alimenta el marco de gestión de casos que se extiende por encima.